33 minutos pasan de las 8 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a tomar contacto con Carla Pitiot, es vocera económica y vicepresidenta de Vice. Además fue diputada y referente del Frente Renovador. El gobierno en las últimas semanas ha adoptado o ha tomado una batería de medidas económicas que buscan paliar el impacto que tuvo la inflación en el mes de agosto, pospaso, por la devaluación que se dio del tipo de cambio oficial en la Argentina. Bueno, y lo que busca quien es ministro de Economía y también candidato a presidente de la Nación es implementar una batería de medidas que alivianen el bolsillo de los argentinos, que realmente la ha pasado o la están pasando en muchos aspectos muy mal. Carla, Sebastián Carbone y Daniel Cerorena te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan, Sebastián, Daniel? Un gusto poder conversar con ustedes. Gracias por el tiempo, Carla. Bueno, no, por favor. Contanos qué impacto sentís. Ayer empezó a regir la devolución de IVA, por ejemplo, en las compras de débito. ¿Qué impacto sentís que están teniendo, que pueden tener estas medidas que tomó el gobierno? Bueno, a ver, hay medidas que se toman, y esto hay que decirlo como de previo, ¿no? Hay medidas que se toman desde el Estado Nacional para paliar y atacar lo que vos decías, los efectos generados por la devaluación, que fueron más del 22%, y eso además generó una suba de la inflación. Entonces, hay algunas de esta batería de medidas que tienen que ver con un contexto vinculado a que no se siga deteriorando el salario, y otros que el salario, las jubilaciones, los ingresos, y otras que me parece que también son importantes ponerlas en la mesa, que tienen que ver más a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto deseado? Es justamente fortalecer el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado. Se individualizó cuáles fueron el universo de argentinos y de argentinas que más sintieron los efectos devaluatorios y sobre eso se atacó con medidas que son diversas. Muchas de ellas tienen que ver con lo impositivo, es decir, con la quita, la eliminación, con la disminución de algunos impuestos. Y lo que vos decías del IVA me parece que es un efecto bastante inmediato, porque lo que se busca es devolverle en 48 horas parte de lo que se gasta en canasta familiar, que sí, es lo que también nosotros individualizamos, que es lo que no podíamos dejar librado a una situación compleja económica, sobre pretexto de que también nos sabíamos el riesgo que íbamos a correr, de que si Sergio Massa tomaba estas medidas se las iban a activar de electoralistas, pero lo que un Estado no puede hacer es quedarse quieto y no reforzar con medidas el ingreso promedio de la población. Así que sí, es por eso que hay diversidad de medidas que se han tomado, algunas que tienen que ver provincias, con las economías regionales. De hecho a ustedes les toca directamente esto, con el 0% de retenciones para las economías regionales, entendiendo un detalle que me parece que es importante. Es un esfuerzo del Estado Nacional, también es un esfuerzo de las provincias, pero para garantizar justamente el poder de compra de la gente, porque nuestro porcentaje más alto del PBI tiene que ver con el mercado interno. Entonces, nosotros lo que podemos decir es, la inflación no nos preocupa, por supuesto, 12 y pico % de inflación. Ahora, una inflación tan alta, sin actividad económica, con recesión y sin consumo, la realidad es que es un panorama... El escenario sería peor. Claro, exacto. Naturalmente uno ve un índice que muchos países, o la inmensa mayoría de los países tienen, o ni siquiera llegan en un año, y en la Argentina lo ven un mes, y es realmente aterrador. Respecto a esto que decías recién, nosotros lo planteábamos el otro día, más allá de los cuestionamientos válidos que pueda llegar a tener la gestión del ministro del Frente de Economía en la Argentina, lo cierto es que se le demandaban, o la crítica era cuando había una promesa de campaña, bueno, ¿por qué no toma la medida ahora? Cuando toma la medida tiene fines electoralistas. También vivimos un momento muy particular de la Argentina en la antesala de una elección, y pase lo que pase de un lado y del otro, hay cuestionamientos cruzados.
Sí, eso siempre va a suceder. Creo que hoy se va a dar un día muy importante en el Congreso Nacional porque la determinación de Massa, que nosotros quienes lo acompañamos hace mucho tiempo y ustedes también lo conocen, el tema vinculado a ganancias es un tema que Sergio lo viene sosteniendo hace más de 10 años. Cuando éramos diputados juntos en el año 2015, era un reclamo y además un reclamo gremial. Un reclamo del movimiento obrero vinculado a que la remuneración, el trabajo de los trabajadores y trabajadoras no es una ganancia, sino que es un ingreso con el que no tiene que estar sujeto a un impuesto. Lo mismo los jubilados, o sea, es ridículo que mi papá, por ejemplo, que es jubilado, que se le retenga ganancias por una jubilación. Entonces, estas medidas, por supuesto que van a tener, porque la oposición lo que tiene es golpear las medidas que se toman, pero hoy van a tener una gran decisión en sus manos, también la oposición, porque hoy se convocó a una sesión en el Congreso, aparentemente va a haber quórum para ello, y se va a decidir un reclamo histórico que tiene que ver con sacarle ganancias a los trabajadores. Así que también va a haber una gran oportunidad para ver quién tiene un compromiso con la quita de impuestos, como lo vienen declamando, o no. Si se van a oponer por oponerse por el hecho de que no la tomaron a la medida ellos o porque la está tomando el ministro de Economía, ¿no? En ese caso puntual se habla de un costo fiscal de 3 billones de pesos. ¿Cómo se compensa esa pérdida por un lado? Sí, bueno, creo que va a haber que reacomodar el tema fiscal. Por supuesto que esto va a tener un impacto alto, cualquiera que tomara esa medida, porque esto es igual que lo de en su momento lo del IVA. El IVA fue por un tiempo y se quedó para siempre, el 21% de retención. ¿Por qué? Porque de alguna manera es muy difícil eliminar un impuesto que termina siendo un ingreso para el Estado Nacional y después coparticipable. Entonces, cuesta mucho tomar esa decisión, pero alguna medida de compensación se va a hablar. De hecho, ya hoy se está hablando no solo de una reforma fiscal e impositiva, que deba tomar el gobierno que sea, del color político que sea, porque va a tener que haber una discusión, y también el tema de la coparticipación federal, Sebastián, porque la realidad es que tenemos una ley vieja, vencida, que no transmite ni trasluce la realidad de las provincias ni de las economías regionales. Es una coparticipación que hay que rediscutir con cada una de las provincias. Hay que sentarse, negociar esa voluntad política que no ha existido en los últimos años para darnos una discusión verdadera respecto de cómo se deben distribuir los ingresos con las provincias para ser realmente un país federal como corresponde y no con una decisión centralista. Entonces, ahí yo creo que con un sistema y un régimen impositivo fiscal más ordenado, con una ley de coparticipación actualizada, se van encontrando las respuestas. Y la realidad es que lo que hay que sostener es la actividad económica y tratar de que no golpee más al bolsillo del más necesitado en este momento. No son medidas que le gustan tomar a ningún gobierno en crisis, son medidas que uno desea tomarlas en otras situaciones de contexto, pero la realidad es que no puede haber un Estado ausente en este momento, ¿no? Carla, yendo al tema puntual de la devolución de IVA, que es algo que afecta a una cantidad de argentinos muy importante, que beneficia a una cantidad de argentinos muy importante, ¿es una medida coyuntural, es una medida de estos meses? ¿Sentís que es algo que viene para quedarse, que es algo que va a quedar? Mira, la medida del compre sin IVA es una medida que nosotros veíamos que lo que se estaba haciendo es una necesidad del consumidor cuando le subían constantemente, y por eso también hubo decisión política del gobierno de hablar y negociar con los mayoristas, con los supermercados, para que no se especulara con el aumento de precios en la canasta familiar. Entonces, lo que hoy
ha tomado la decisión el gobierno es tomar los productos de la canasta familiar, asegurar que esos productos tengan una devolución inmediata, porque que no quede para el mes siguiente, sino que haya una devolución inmediata del IVA, y compensar de alguna manera con la quita del impuesto al valor agregado, que antes se hacía en base a una oferta, y la verdad que en el supermercado se establecía el programa de quita del IVA, pero después no terminaba llegando inmediatamente. Entonces esta decisión es, si vos me preguntás, para siempre, no, es una decisión que se ha tomado en este contexto. Lo que hay que ver es en algún momento también en esta discusión que se dé respecto de los impuestos que pesan sobre los consumidores, sobre los argentinos, se hace una reestructuración, se disminuye el impuesto al valor agregado. Sí. En este caso se devuelve en 48 horas. Sí. Y empezó a regir desde ayer, pero por el tema de los sistemas que debieron ajustarse, nos están diciendo, que también lo transmitamos, que recién el jueves se va a estar haciendo la devolución de quien, por ejemplo, ayer compró con tarjeta de débito. Recién el jueves se va a hacer, y desde el jueves se regulariza lo de las 48 horas. Está bien, es un impuesto injusto el del IVA, porque paga lo mismo el que gana, no sé, 120 lucas por mes, y el que gana, no sé, 1,5 millones de pesos. En ese sentido es algo a revisar. Es algo a revisar, porque no es un impuesto equitativo. Entendemos que es tal vez la medida más progresiva que se puede tomar en materia impositiva, por lo menos en este contexto, haciendo un esfuerzo fiscal bastante importante, pero bueno, es la manera que se ha buscado para que no se siga lastimando el bolsillo de la familia argentina, ¿no? Esta es la realidad. Carla, te hago una pregunta en el marco político de lo que está pasando. Estamos a poquito más de un mes de las elecciones. Poquito falta. En las PASO hubo un resultado, creo que sorpresivo para casi todo el país, que fue la victoria de Javier Milei en las PASO, ¿no? ¿Qué escenario ves? El peronismo salió después de mucho tiempo tercero. ¿Qué escenario ves para el 22 de octubre? Mirá, nosotros tenemos, grandes posibilidades, no solo de entrar al balotaje, seguramente. Lo que nosotros vemos, y la verdad es que esto se ha dicho mucho, es verdad, puede haber sorprendido el porcentaje, pero nosotros veíamos un ascenso en la figura de este candidato, de Milei, y en ese sentido me parece que también, haciendo un mea culpa de muchas situaciones, también nos despabilamos y dijimos, bueno, acá no se está jugando solamente una elección como fue la del año, hace 2 años, la de medio término, con la composición del gobierno. Acá lo que se está jugando es qué modelo de país nosotros queremos, si queremos un país y un modelo vinculado con darle valor a la sinergia público-privada, es decir, no eliminar la participación del Estado, un Estado presente ante determinadas coyunturas, o un gobierno que la verdad que no solo desconoce el Estado, sino que también lo desprecia como sujeto también de transformación de la vida de la gente que vive en un determinado país. Es decir, hay un desprecio por lo público que la verdad que asusta bastante para quienes somos, por lo menos yo que soy trabajadora del Estado desde mis 19 años, y sé lo que es el valor del trabajo público, y sé lo que trabajan los empleados públicos a pesar de todo un prejuicio que hay sobre ellos, el esfuerzo que se hace desde la administración pública para salir adelante, para tener calidad institucional, Entonces, yo creo que es parte de una gran ignorancia las propuestas de este candidato, una ignorancia por no haber tenido nunca una responsabilidad de gobierno, una gran ignorancia de desconocer la administración pública y la estructura del Estado, que después podemos discutir, Sebastián, si queremos el tamaño del Estado que tenemos, podemos discutir la calidad de educación que le vamos a dar a nuestros hijos, la calidad de salud, pero no
la eliminación absoluta como un latiguillo para que prendan la gente, ¿no? Entonces, ahora, para nosotros Carla, es un buen escenario el que tenemos. Igual estamos muy motivados, creemos que tenemos un buen escenario, porque Sergio ha ganado su propia interna, por supuesto, está bien posicionado. Creo que hay otros candidatos que tienen que preocuparse bastante más por entrar al balotaje que nosotros. Nosotros estamos unidos, convencidos de que estamos en un buen sendero para el 22 de octubre y que nos va a ir muy bien. Sabemos que nos va a ir muy bien. Te hago la última, respecto a esta descripción que hacías de lo que plantea Javier Milei para el país. Hay 3 de cada 10 argentinos que fueron a votar que lo eligieron. Claro. Y pienso si no es la resultante, la figura de Milei, de el fracaso de la política tradicional para resolver muchos de los problemas de los argentinos, y si hay una autocrítica, si se quiere, de la política tradicional en nuestro país, que explica el fenómeno de alguien que realmente tiene rasgos violentos, que habla, bueno, vos recién describías lo que piensa del Estado y lo que quiere de un país, y que sin embargo prendió ese discurso en un montón de gente que lo fue a votar y lo convirtió en el candidato, en el precandidato más elegido en las PASO. Digo, ¿hay una autocrítica de los otros sectores para entender ese fenómeno? Sí, la hay. Yo me la hago en términos personales, nos la hacemos en términos de dirigencia política. Me parece que no es azaroso lo que ha sucedido con el ascenso de ideologías en nuestro país o en la región o en el mundo. Lo que le pasa a la Argentina ya le ha pasado a otros países de la región, como ha sido Brasil, como ha sido en su momento algunas derechas en Europa, el propio Trump, con algo, sacando de contexto que son personajes diferentes, con idiosincrasias también nacionales diferentes, pero es un avance de algún tipo de ideas que por lo menos a mí como argentina me preocupan. Ahora, la autocrítica nos la tenemos que hacer, y yo no soy de los que juzgan a quienes lo han votado a Milei. A mí me parece que no ese es el camino. La gente tiene derecho a votar a quien quiere, y si lo han votado a Milei es porque han visto en él algo que los atrae, que se sienten identificados. Parece que el mayor logro de Milei creo que ha sido empatizar con cierto porcentaje de la población, hablando como un ciudadano más de las críticas que le podés hacer a la política, ¿no? En vez de convertirse en un dirigente. Yo creo que él no es un dirigente político, sino que él retransmite bronca, hartazgo, que todos la tenemos desde algún lado. En algún momento de nuestra vida nos hemos rebelado contra estructuras, entonces lo que tenés que hacer es cambiarlo. Ahora, lo que a mí no me van a hacer creer es que él no forma parte del sistema. Cuando él habla de que él no es casta, que él no es sistema, que él no, esto no son, esa es la parte que a mí no solo no me convence, sino que no me van a engañar. Ellos son parte, porque son parte del proceso político democrático de la Argentina, y no pueden abstraerse de eso. Después discutiremos cuál es el replanteo que nos tenemos que hacer por ejemplo, desde los partidos políticos tradicionales, un ayornamiento, una renovación y demás, que yo creo que eso está encarnado en Sergio Massa absolutamente. Por eso es que yo estoy con él, porque me parece que Sergio es el que encarna este modelo de país renovado, que tenga ideas vinculadas a cambio de matriz productiva, que esté pensando en la economía del conocimiento, en las energías renovables. Es decir, él está pensando en un país de futuro, no se queda estancado con lo que nos pasa. Me parece que esas han sido sus decisiones más importantes que ha tomado cuando ha aceptado la responsabilidad y el compromiso de ser ministro de Economía, diciendo, sea o no sea yo el presidente próximo, el gasoducto hay que terminarlo, por ejemplo. Esas son decisiones que uno tiene que también valorar. Después veremos a quién vota la gente y demás, pero el gasoducto lo van a aprovechar los argentinos. Carla, sea presidente Massa o sea presidente otra persona. Te agradezco mucho el tiempo, te mando un beso grande. No, por favor, un cariño para ustedes. Hasta pronto. Carla Pitiot, vocera económica, parte del Frente Renovadora, ella estabas escuchando. Pensaba, mientras Carla describía la figura de Javier Milei, un poco lo hablábamos el otro día. Yo estoy convencido de que Milei es la resultante del fracaso de la política convencional de la Argentina,
Después uno puede estar de acuerdo o no en que la solución la puede aportar alguien que tiene un discurso, yo insisto, en muchos aspectos violentos que por lo menos a mí como ciudadano no me gustan, no me convencen, me generan temor, esto de el que está enfrente no sirve para nada, es un excremento humano, una basura. Yo ese discurso la verdad que no me atrapa. Sí siento, de muchas de las cosas que Milei plantea, sí tiene razón. Digo, el fracaso económico de la Argentina, ¿quién se lo puede discutir? La devaluación de nuestra moneda, ¿quién le puede discutir eso a Milei? ¿Quién quiere tener hoy los pesos en la mano? ¿Cómo hacen los argentinos cada vez que cobran para salir rápido a comprar las cosas? Vivir con esa tensión permanente, sintiendo que la guita es arena que se te escapa de las manos todo el tiempo, y que no es solo de ahora, de este gobierno, sino que viene con el arrastre del gobierno anterior, del otro gobierno, digo, con problemas económicos, con un país que viene con problemas económicos desde hace ya mucho tiempo. Entonces, naturalmente me parece que ahí prende mucho el discurso de Milei. Preguntaba hoy temprano y decía esto de cuánto prende la cuestión de las libertades cercenadas durante la pandemia, cuánto prende ese discurso de libertad que tiene hoy el precandidato más votado en agosto en un montón de gente que no es solo los jóvenes, no lo votaron solo los jóvenes, no lo votaron solo los ricos, no lo votaron, a Milei lo votó, es un fenómeno que atraviesa franjas etarias, clases sociales, totalmente, digamos, incluso Milei le disputa el voto a una parte también del votante peronista, digamos, que lo ha perdido. Sí, con un discurso bastante parecido a Bullrich en algunas cuestiones también. Yo lo que creo es que me parece que es necesaria una autocrítica del sistema tradicional político argentino, de las dos expresiones mayoritarias hoy, el peronismo y Juntos por el Cambio, que son los últimos dos que han gobernado. Uno está gobernando ahora, el otro gobernó hace 4 años y evidentemente los resultados no han sido buenos y la gente gira y mira a el que no ha estado. Y es la primera vez desde el 83 a la fecha en que una tercera fuerza asoma verdaderamente en serio. Sí, bueno, ganó las PASO. Siempre sí. Se habló de romper el bipartidismo, pero la realidad es que nunca había pasado que viniera una tercera fuerza a posicionarse como está posicionado hoy Milei. Bueno, lo cierto es que Milei tiene chances concretas, hay optimismo en el peronismo de lo que pueda llegar a pasar el 22 de octubre, en el masismo de las posibilidades de meterse en un balotaje con Javier Milei. Es lo que dicen en el masismo, es lo que dicen muchas encuestas que han errado un montón de veces. Digo, vienen pifiando. Sí, o esto no es lineal. Es cierto que hay muchas encuestas que lo dan a Massa con Milei en el balotaje. También es cierto que son encuestas que le han errado con un montón de pronósticos, entonces uno no se puede fiar. ¿Qué va a pasar en la Argentina el 22 de octubre? Sí, pero diga quien diga, todos a Milei lo dan en el balotaje. Después te pueden cambiar el contrincante. Sí. Pero yo no escuchaba a nadie todavía que diga Milei fuera de balotaje. No, es cierto.